Bueno, manténgase en estos momentos en sintonía porque está el presidente Pedro Pablo Kuczynski en entrevista en vivo con la CNN. Adelante. Es una situación difícil, imprevista, es el resultado del calentamiento global y por consiguiente del cambio climático. Y eso hace que ocurran cosas que no son previstas y que duren más de lo que se piensa o de repente menos. Aquí llevamos ya 2 meses en esto. Se ha organizado bien el gobierno. Tengo a todos los ministros trabajando en una región. Tengo al ejército, a la policía trabajando y debo agradecer la paciencia del pueblo. Mi esposa se ha encargado de traer algunas donaciones a Palacio y la mayoría de los donantes eran gente pobre, humilde, que trajo cosas. Entonces hay un gran espíritu de solidaridad aquí. La otra cosa es que somos un país financieramente sólido, pero también agradecemos mucho la ayuda de los vecinos. Está Chile, está Colombia, está Ecuador, Venezuela ha ofrecido ayuda. Todos los países latinoamericanos se han solidarizado con nosotros y Estados Unidos también ha mandado equipos, helicópteros. O sea que tenemos los medios para enfrentar la situación. Esto pasará, pero lo que tenemos que hacer es aquí en el Perú una revolución social, porque si no cambiamos la informalidad, la falta de planificación que ha caracterizado anteriores gobiernos, la gente va a estar expuesta al peligro, viviendo en quebradas, viviendo frente a ríos, viviendo sin agua potable, sin desagües. Ese es el reto que tenemos. Vamos a superar esto con la ayuda de todos los peruanos y de todos nuestros países vecinos latinoamericanos y Estados Unidos. Presidente, primero pues decirle que me solidarizo con todos mis hermanos peruanos, se los dejaba saber desde el viernes por la noche a través de las redes sociales, mi corazón con el Perú, con mis hermanos peruanos en este momento tan difícil. Preguntarle también, las noticias no son nada alentadoras hacia el futuro, es decir, en los próximos días se esperan de nueva cuenta lluvias torrenciales y me imagino yo que habrá mucha infraestructura que está, si no ya afectada en su totalidad, muy dañada precisamente por las lluvias, por los mismos huaicos, como le dicen, los mismos huaicos que se llevan todo a su paso. ¿Qué prevenciones hay para estos próximos días? ¿Se empieza a desplazar gente de ciertas zonas de alto riesgo? ¿Cuáles son los planes, presidente, sobre lo que pueda venir en los próximos días? Mire, aquí tenemos comités locales de emergencia, tenemos el Comité Nacional de Emergencia que se llama el COEN, sesionamos todos los días varias veces, hay noticieros en la radio, en la televisión, cada 2, 3, 4 horas, hay mucha comunicación. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que conectar a la gente, porque hay alguna gente aislada. El norte del país, la carretera panamericana se cerró en 3 lugares. Hemos transportado a 5,000 personas en aviones, incluyendo el avión presidencial. Hemos puesto barcos que van por la costa a desatorar y traer víveres y lo que estamos haciendo es que esta noche se reabre la carretera panamericana, que es lo más importante. Ahora, la otra cosa que tenemos que hacer es darle un acceso a la gente pobre, muchos de ellos, que no tienen acceso a hospitales, medicinas, porque están aislados. A ellos vamos con helicópteros, con víveres, con agua, pero es una tarea que no es fácil porque el Perú es un país, como yo digo, de 1000 valles, muy aislados, montañas,
y ahora tengo aquí en el papel que me acaban de dar, y es que el agua está yendo al otro lado, al lado amazónico. Y se espera que Maynas, como dijeron en el reportaje, Maynas es Iquitos, la primera ciudad de la Amazonía peruana, y ahí el Amazonas crece un montón y el Amazonas es como un mar. Entonces eso no lo para nadie. Esos son los retos que tenemos. Yo soy optimista, una fuerza y vamos a triunfar al final, pero tenemos que trabajar todos los países en este tema del calentamiento global, porque si eso sigue, lo del Perú es un preludio a lo que va a pasar en Miami, en lo que va a pasar en Nueva York, lo que va a pasar en el Asia, con los océanos que poco a poco van subiendo, las lluvias, los huracanes, los tifones, etcétera. O sea, este es un problema global. El Perú es una parte de eso. Somos el experimento, así como lo han sido otros países, y tenemos que trabajar todos juntos. Presidente, algo que, bueno, desgraciadamente tengo que traerlo a la mesa ya que habla tanto del cambio climático. Hay quienes desgraciadamente aún lo niegan, piensan que no existe tal cambio climático, incluso dentro de la actual administración en los Estados Unidos. Usted que tuvo la oportunidad de hablar con el presidente Trump, ¿no le trajo esto a la mesa? Mire, yo no quise hablar tanto de eso. El objeto de mi visita era tender puentes en vez de construir muros, ¿no? Y logré establecer un diálogo con él y con los que lo rodean, y después ya iremos a la siguiente etapa. Yo soy un convencido de que si uno persiste puede convencer, entonces trabajaremos en eso. Ojalá, porque desde la perspectiva de los científicos no se ha podido convencer. Voy a marcar una pausa, presidente, si me lo permite, para regresar. Y bueno, hay muchas dudas sobre qué va a pasar con todas estas personas que han perdido sus hogares. Son alrededor de 100,000 damnificados que tendrán que ser ubicados en algún lugar. ¿Dónde los van a atender? ¿Cómo los van a atender? ¿Cómo los van a distribuir? ¿Durante cuánto tiempo tendrán que estar sin nada? Porque lo han perdido prácticamente todo, muchos de ellos. Que nos dé una guía de por dónde es que se está trabajando desde su gobierno para todas estas personas que desgraciadamente han salido afectadas. Después de la pausa, presidente. Hablamos después de la pausa, tenemos un programa. Claro que sí. Bien, es la parte de la entrevista que ofrece en vivo el presidente Pedro Pablo Kuczynski a la cadena CNN, y sobre todo lo que ha dicho es que el Perú va a superar esta emergencia trabajando de una manera unida y organizada. Esto es muy importante. Información muy importante, y lo que dijo es el desplazamiento probablemente de las lluvias hacia la selva, y habló del Amazonas, y si se desborda el Amazonas, que Dios nos proteja realmente. Muy bien, nosotros, Eduardo... Una pausa y volvemos con el presidente. Así es, volvemos con mucha pausa. Bien, y vamos a continuar con la entrevista del presidente Pedro Pablo Kuczynski a la cadena CNN. A la pausa. Hay alrededor de 100,000 damnificados. Me imagino que estos números, bueno, se irán ajustando, desgraciadamente, y sobre todo en los próximos días. ¿Dónde van a reubicar a estas personas? ¿Dónde van a poder vivir? ¿Durante cuánto tiempo? Porque es gente, muchos de ellos, que se han quedado absolutamente sin nada, presidente. Absolutamente. Tenemos un programa en 2 etapas. La primera es reubicarlos por un tiempo a viviendas modulares que son obviamente temporales, pero pueden durar 6 meses. Y mientras tanto, estamos construyendo la revitalización del programa Mi Techo, Mi Vivienda, que son programas de vivienda que se empezaron hace 15 años atrás, cuando yo estaba en otro gobierno y era el ministro de Economía. Y en esa época se construían 30, 40, 50,000 casas de clase modesta, y en los últimos años esa cifra ha bajado mucho. Vamos a revivir eso,
tenemos los recursos para hacerlo. Lo que tenemos que hacer para que funcione es que no haya tráfico de tierras ni tanta informalidad en los títulos. Eso es algo que no se ha enfatizado como se hubiera debido hacer. La titulación es fundamental y también el control del crecimiento de las ciudades. Hace unos días sobrevolé todo Lima en un helicóptero y vi cómo a lo largo de los últimos años Lima se ha ido extendiendo con tentáculos en las quebradas de los Andes y la gente vive ahí y ahí no debe vivir. Entonces le tenemos que dar una alternativa. No es suficiente decirle salga usted de aquí, porque ya el Huayco se encargó de eso, sino hay que decirles esta es la alternativa, porque el ciudadano de a pie necesita alternativas. Y en eso vamos a trabajar, los recursos están ahí. Siempre son bienvenidas técnicas de construcción más económicas que se han desarrollado en Europa, en Estados Unidos, y que vamos a buscar aquí para acelerar el proceso. Muy importante lo que me está diciendo en este sentido, en el tema de la planeación, presidente Pedro Pablo, porque en definitiva aquí hay un gravísimo problema de muchas cosas, de ubicación, de asentamientos regulares o irregulares, de drenaje profundo, por ejemplo, de programas precisamente de planeación en la construcción. Todos estos errores del pasado, hoy por desgracia se tiene la oportunidad, digo por desgracia, porque se han ido muchas de estas casas y hogares, se tiene la oportunidad de corregirlos. ¿Cuáles son los principales puntos que ustedes tomarán en cuenta para la reconstrucción? Mire, lo primero que tenemos que hacer es, en el caso de Lima y de las otras grandes ciudades como Trujillo, Piura, Arequipa y otras más, es pensar a dónde van a estar en 10 años, en 20 años. Lima, por ejemplo, tiene hoy 11 millones de habitantes, no 9 como dicen algunas cifras, 11. ¿Y a dónde vamos a estar en 10 años? Vamos a estar en 15. ¿Y a dónde vamos a estar en 20 años? En 20 años vamos a estar en 20 millones. Entonces tenemos que poner un sistema de transportes que genere un área metropolitana. Por eso yo he promovido mucho la idea de lo que llamo un tren de cercanías, que iría desde 200 kilómetros al norte de Lima a 300 kilómetros más al sur. Sería un poco para los que conocen Tokio, por ejemplo, el JR de Japón, que es lo que permitió que Tokio se expandiera en una ciudad habitable. Segundo, vamos a enfatizar mucho la titulación y el catastro de las propiedades, porque aquí hay un desorden brutal, ¿no?, que se ha generado en los últimos 20, 25 años y que tenemos que corregir, porque si no hay un buen título, si no hay un buen mapeo de las zonas, la gente no sabe muy bien a dónde vivir. Tercero, una vez que se hace eso, tenemos que ponerle servicios, agua potable, desagüe, la pista asfaltada. Yo estuve el otro día en Chiclayo, que es una ciudad de más o menos 1 millón de habitantes en la costa norte del Perú, y la mitad de la ciudad tiene calles de tierra. Entonces viene la lluvia, no hay drenaje y se llena todo de barro y hay un grave peligro de infecciones. Y cuarto, tenemos que mejorar la salud pública. El Perú ha mejorado mucho. La expectativa de vida en el Perú hoy bordea los 75 años, pero todavía hay muchas enfermedades, sobre todo para los chicos, anemia, desnutrición, que viene del agua sucia. Presidente, ahora me parece maravilloso, esto cuesta mucho dinero,
Me imagino que se estará planeando también el tema financiero, pero no me quiero extender por ahí porque hay otras cosas que me parecen mucho más importantes en este momento. Poniéndome en los zapatos de una persona damnificada y que pudiera ser una familia, un padre, una madre, 4, 3, 2 niños que de pronto han perdido su casa, que estarán siendo protegidos de alguna forma, resguardados en estos modulares que usted me decía, y pasarán alrededor de 6 meses tal vez viviendo ahí. Quiero preguntarle ahora, muchos de ellos trabajan en esas zonas, no tendrán forma de generar recursos, no van a tener cómo ganar dinero, cómo comprar su comida, cómo van a poder sustentar. El gobierno va a cargar con todo esto. ¿Qué tiene que hacer la gente para poder recibir este beneficio? Hay muchos que nos están viendo, dicen, ¿dónde voy a vivir? ¿Con qué voy a comer? ¿De dónde voy a sacar dinero? ¿Qué les dice, presidente Pedro Pablo, a esas personas, a esos damnificados que hoy dicen, está bien, hoy voy a dormir aquí, pero en 6 meses, ¿de dónde voy a sacar dinero? ¿Voy a poder trabajar o no? El lugar donde yo estaba trabajando ya no existe. En fin, ¿qué les dice a esas personas? ¿Se preocupan? ¿Los van a apoyar con dinero? ¿Los van a apoyar con recursos? ¿Cómo va a ser? No. Mire, aquí obviamente, si bien el Estado peruano está muy bien financiado y tiene recursos, tampoco somos Suiza, ¿no? No tenemos recursos ilimitados. Entonces, lo que tenemos que hacer es promover estos grandes proyectos de infraestructura con cooperación popular. O sea, los proyectos de agua, de los cuales tengo más de 1000, que estaban ya en vías de ejecución antes de esto, se van a hacer con el apoyo del voluntariado pagado. Se les va a dar un trabajo temporal pagado que va a colaborar en estas obras de infraestructura, sobre todo el tema del agua potable, la refacción de colegios. Entonces, el Estado sí va a poner plata, pero la gente al mismo tiempo va a trabajar y ganar esa plata. No es una dádiva, porque eso genera una mentalidad pues que no es conduciva a la mejora de la población. Y muy interesante además la oportunidad de generar empleo a raíz de una desgracia y una tragedia como esta. Ahora, a nivel internacional, presidente Pedro Pablo, hay una gran confusión, creo yo, o una gran duda, y me gustaría que nos ayudara a aclararla de una vez y por todas. ¿Por qué el presidente Pedro Pablo Kuczynski decide no declarar una emergencia nacional y solamente emergencias zonales, vamos a decirlo así? ¿Por qué no una emergencia nacional, siendo ya tantos los afectados y los damnificados, más lo que desgraciadamente se sume en los próximos días donde se pronostican lluvias? ¿Por qué no una emergencia nacional, presidente? Ya, mire, de los 1800 distritos que hay en el Perú y 194 provincias y 24 regiones, más de la mitad están declarados en emergencia. Pero si declaramos todo en emergencia, vamos a tener un problema grave en las municipalidades, porque la emergencia significa que se hacen obras sin concurso y sin licitación. Y si se hace eso, estamos abriéndole la puerta a la corrupción. Y lamentablemente, el otro huaico que hemos tenido aquí en los últimos meses ha sido el de la corrupción de grandes contratistas brasileros que están acusados de haber pagado coimas, y queremos que la corrupción desaparezca de aquí. Si declaramos todo el país en emergencia, ya no hay licitaciones por un buen tiempo, y lamentablemente con la calidad de gobiernos municipales que tenemos, que deja mucho que desear, vamos a abrir la puerta a la corrupción. Entonces yo creo que aquí es bien claro el sistema. Tú tienes un problema, bien, mandamos a la tropa ahí a ver cómo está la cosa, ¿no? Sí, bueno, suena lógico desde esa perspectiva, presidente. La realidad es que le enviamos nuestros mejores deseos
a usted y a los peruanos para que salgan adelante y que sepan que estaremos al pendiente. Por favor, presidente, por supuesto, a sus órdenes para cualquier información importante aquí en Conclusiones en CNN, en apoyo y en solidaridad a nuestros hermanos peruanos. Gracias por su tiempo, presidente, en un momento tan... Muchas gracias, Fernando, y saludos a todos los que nos escuchan. Gracias por la ayuda de todos los países. Muchísimas gracias. Importantes declaraciones del presidente de la República a la cadena norteamericana CNN. Yo quisiera solo subrayar el tema de la planificación para los próximos 10 años y modestamente pienso que el acuerdo nacional podría ser el mejor escenario para poder contribuir cada partido y cada organización social del país y profesional a este concurso de planificación. Además también es importante porque se ha conocido la respuesta a lo que mucha gente estaba preguntando, ¿por qué no declarar una emergencia nacional? Y le ha dicho pues, que sería una manera pues, de generar un problema grave en municipalidades, ya que se harían licitaciones sin concurso. Abrir la puerta a la corrupción. Y eso no se quiere en un momento pues, que hemos pasado tanto con el caso Odebrecht.